Montblanc Noland es uno de los personajes más curiosos del mundo de One Piece, ya que su historia está completa de misterios, secretos y una injusta acusación hacia el propio personaje, pues este pasó a conocerse como Noland el Mentiroso, y lo curioso es que todo el mundo lo conoce, pues esta historia aparece en cuentos tradicionales, donde se cuenta que engañó al rey contándole que existía una ciudad de oro llamada Haya, y este fue ejecutado por ello, pero jamás desmintió lo que este dijo. Una lástima que un hombre con tan buen fondo tuviese este trágico final. Sin embargo, hay muchísimas cosas más que envuelven a este personaje, ya que la propia historia que vimos en Skypiea podría ser un reflejo de lo que es el tesoro One Piece, o mejor dicho, que estos relatos guarden cierto paralelismo. Así que si quieres saber toda la historia en profundidad sobre este personaje y su posible conexión con el propio manga de One Piece, quédate porque te lo voy a explicar todo ahora, aunque antes rápidamente te pediría que te suscribas al canal. Muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Eso y activar la campanita en todas me ayudaría muchísimo a llegar a la meta de los 100.000 suscriptores y te lo agradecería de corazón. Para empezar a hablar de este personaje es necesario que remarquemos su leyenda en el libro de cuentos donde este aparece. El Noland que se representa en las historias es un tonto de mueca que a menudo se fue en largas expediciones solo para volver con historias que parecían increíbles. En el final, en lo que se refiere a la historia, Noland empujó su suerte con la jactancia de la existencia de toda una ciudad de oro, lo que fue un cuento que le costó muy caro, su propia vida. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que este jamás mintió. El verdadero Noland fue siempre un hombre bueno y honesto, valiente y preocupado por la gente que lo rodeaba, al grado de que salvó a los enanos de los que destruían su isla. Al contrario de lo que dicen las historias, era un tipo despreocupado pero con mucha determinación a la hora de hacer todo. Su único problema era que hacía las cosas sin consultar a los demás, como por ejemplo cuando cortó los árboles sagrados de los Andorians, aunque claro lo hizo pensando que era lo mejor para estas personas, y realmente lo era. No dudó un instante en arriesgar su vida para salvar a Mouse, y también consideró su deber como un explorador e investigador erradicar la supuesta maldición que plagó a los habitantes de la vieja isla de Haya. Él también estaba profundamente apenado después de saber que los árboles que talaron para salvar al pueblo de la isla de Haya se consideraban sagrados, y le pidió a su tripulación devolver todo el oro detrás, en señal de disculpa por el delito que cometieron, lo que quiere decir que era un hombre con unos valores excepcionales. Comúnmente en la comunidad se ha especulado durante años que este hombre podría haber sido un D, y la verdad es que no lo descarto en absoluto. Cuadraría perfectamente con muchos de los valores que poseen estos mismos personajes. Además, recientemente en el manga supimos de la reina Lily, la cual perteneció a la familia Nefertari, y no supimos que estos también eran unos D, hasta después de más de 20 años, por lo que creo que podría ser perfectamente viable. Sobre sus habilidades y poderes voy a ser bastante breve. Este mostró ser hábil en la lucha, tanto con su espada como a mano descubierta, llegando a igualar en combate a su amigo Calgara, que se creía que era el guerrero más fuerte en la historia de la tribu Shandoriana. Él fue capaz de derrotar al gran dios serpiente Kashigami en un solo golpe de espada, en el proceso de salvar a la hija de Calgara, que estaba a punto de ser sacrificada. Esto es algo que incluso Zoro y Whipper, luchando juntos, no fueron capaces de hacer contra Nola durante su batalla en Upper Yard. Esto no solo habla de su fortaleza física monstruosa, sino también de su maestría con el sable. Además, esto nos revela que tenía una fuerza de voluntad descomunal. Pero vayamos con su historia, que es lo que realmente nos interesa. Hace más o menos 400 años, Montblanc Noland llegó junto a su tripulación a una peculiar isla del Nuevo Mundo habitada por enanos. Esta isla estaba devastada, pero Noland y su tripulación consiguieron echar de allí a los humanos que vivían entonces.
salvando así el país de los enanos, conocido comúnmente como el Reino de los Tontata. Además de salvarles, les enseñó a cultivar calabazas. Más o menos por esa misma época también, el explorador se perdió en una tormenta y se guió por el sonido de una campana para llegar por primera vez a la isla de Haya un 21 de mayo de 1122. Cuando llegaron allí, Noland encontró a un niño sufriendo una enfermedad, continuó con su camino y se encontró al pueblo entero bajo la misma enfermedad. La gente de ese pueblo atribuyó a esa desgracia como un castigo divino por su mal comportamiento. Así que organizaron un sacrificio para contentarles. Noland se enteró de esto y detuvo el sacrificio matando al llamado Dios y rescatando así a la hija de Calgara, Mouse. Como castigo, la tribu encerró a su tripulación y le dijeron a Noland que le daban hasta la puesta de sol para encontrar la cura. Cuando Noland volvía con la cura, un movimiento de tierra lo dejó atrapado en una grieta en el suelo. Calgara, al ver que Noland no llegaba, se comprometió a capturarlo y matarlo. Cuando lo encontró atrapado, apareció el hijo del dios, una serpiente gigante, para así castigar a Noland y devorarlo. Sin embargo, Noland pidió piedad a Calgara, le explicó que tenía la cura y que esto no era una enfermedad divina, sino que muchos otros pueblos habían sufrido la falta de cura para esta enfermedad y habían muerto. Así que le intentó convencer de que no podía rechazar una cura que tantos pueblos estaban buscando. Tras convencer a Calgara, mató a la serpiente y liberó a Noland, y después de detener los sacrificios, la tripulación y el pueblo celebró el haberse liberado de esta enfermedad. Con su ayuda encontraron una ciudad de oro en la isla. Calgara también descubrió una serpiente pequeña que era la nieta de la gran serpiente y no del dios. En honor a Noland, le pusieron el nombre de Nola, y este encontró la fuente de la enfermedad, la cual eran unos árboles que había en la propia isla. Para evitar que volviese la enfermedad, estos cortaron los árboles sin saber que eran sagrados para su tribu. Calgara, cuando se enteró de todo esto, obligó a Noland a abandonar la isla, y este no dudó y ordenó a su tripulación marcharse y dejar los tesoros que le habían dado atrás. Cuando la hija de Calgara les contó la verdad a todos, Calgara corrió hacia la playa, pero Noland ya había zarpado. Le gritó que quería que volviera algún día y comenzó a hacer sonar la campana que Noland le dijo que un día le guió hasta allí. Este le prometió a su amigo que un día volvería. Cuando Noland volvió a su reino, Levenel le contó sobre su expedición al rey, quien se interesó por las riquezas que podía obtener en Haya. Así que 5 años después, tras obtener el permiso del gobierno mundial, el rey ordenó una nueva expedición allí. Sin embargo, cuando llegaron a la isla, esta había desaparecido. El rey, interpretando esto como una tomadura de pelo, condenó a Noland a muerte. Sin embargo, gracias a este mismo, su tripulación quedó fuera de la sentencia, pero uno de sus tripulantes aseguró que cuando se decidió su decapitación, la gente le gritaba ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Al final, y con su tripulación sin poder ayudarlo, Noland derramó lágrimas por sus amigos nativos, ante la incertidumbre de no saber dónde estaban ni qué les había pasado. Hay pruebas de que Noland no estuvo triste durante su ejecución, pese a que este fuese a morir. En cambio, estaba más preocupado por los nativos a los que conoció. Como último insulto en la fábula que se escribió sobre su historia, se le toma por un mentiroso. Recordemos a su descendiente Cricket y cómo este día tras día se jugaba la vida para encontrar un solo resquicio de la verdad. Incluso su tripulación lo abandonó y se quedó únicamente con el legado de Noland. Finalmente, Masira y Shoyou, quienes eran fanáticos del libro de Noland, llegaron para ayudar a Cricket, aunque este era reacio a permitir esto. Sin embargo, al final aceptó la ayuda. Finalmente, el viaje de los sombreros de paja en Skypiea confirmó la existencia de la ciudad de oro mencionada en el libro, aunque el libro sigue sin verse afectado por este descubrimiento. Pero lo más importante de todo esto es que Cricket ha encontrado la paz con el legado de su antepasado para continuar con nuevos sueños y aventuras, sabiendo al final que todo lo dicho sobre su antepasado era fraudulento. Una vez explicada su historia, vayamos ahora con su posible paralelismo con el tesoro One Piece.
Muchísimas veces cuando hablamos del arco de Skypiea, notamos que hay una conexión especial entre esta saga y el propio manga como tal. Innumerables referencias han ido apareciendo a lo largo de la obra, y creo que con el tesoro One Piece pasará algo similar. Estamos hablando de una ciudad de oro que desapareció, y estoy seguro de que Loguetail también lo ha hecho. ¿Acaso no os habéis preguntado nunca por qué nadie ha llegado allí por casualidad? Tenemos más pruebas que nunca en el manga de One Piece de cómo esto ha podido ocurrir, e incluso es probable que esta isla se encuentre en las nubes, aunque eso es un tema largo y profundo y daría para otro vídeo, así que lo dejo estar. Sin embargo, el tesoro que encontró Noland, aunque obviamente también había riqueza, no fue otra cosa que toda la historia que este vivió, y el cómo de cierta forma ayudó a la liberación y cura de estos seres, para que no confiaran sus vidas en un dios inexistente. Ese dios en la tierra podría ser representado por Imu, y obviamente el tesoro ya sabríais qué es. Está muy claro que el tesoro One Piece es algo físico, el propio Oda lo confirmó en su momento, y es un hecho que todos esperamos que sea espectacular, pero que no te quepa duda de que todo ese tesoro irá acompañado de todo lo vivido por Luffy y los demás. Y por supuesto de que habrá algo metafórico que nos estalle a todos la cabeza. Es imposible decir que va a haber un paralelismo sí o sí, ya que no hay pruebas de momento. Así que no tocará otra que esperar y ver cómo Oda puede referenciar todo esto. Pero yo creo sin duda alguna que lo habrá, tal y como nos explotó la cabeza con la leyenda de Nika y la referencia de Luffy en el mismo arco que nos cuentan esta gran historia. De esta forma además, una vez más, Oda demostrará que el arco de Skypiea es más importante de lo que parece. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.